Ok. ¿Qué dice allí en el pizarrón, digo, en la pantalla? ¿Sí lo pueden ver? Ok. La conciencia y la libertad del creyente. Y esto tiene que ver absolutamente con la renovación de nuestro entendimiento. Y vuelvo a recordarles, cuando Cristo nos alcanza, somos salvos, somos regenerados en el Espíritu, somos renacidos, nacidos de nuevo y renovados por el Espíritu Santo. Y a lo largo de nuestro caminar es necesario estar siendo renovados en nuestra manera de ver, en nuestra manera de entender, en nuestra percepción acerca de Dios, acerca de los demás, acerca de nosotros mismos y acerca de las decisiones que tomamos y acerca de las decisiones que otros toman. Y vamos a estar alternando dos libros, dos capítulos que me gustaría anticipadamente decirles que puedan estudiarlos en su casa, y es 1 Corintios 10 y Romanos 14 y parte del 15. Es mucho material, pero voy a tomar algunas cosas muy esenciales que nos van a ayudar, nos van a poner en una senda de gozo, de libertad y de paz entre nosotros. Espero de todo mi corazón que lo que voy a decir no sea razón para hacer polémica, para controversia, aunque se presta para controversia, y ahorita voy a decir por qué. No debe de haber controversia ni contender por estas cosas, pero es necesario hablar de eso. Una parte de la renovación de nuestro entendimiento es comprender cómo funciona nuestra conciencia. Como el mundo entiende la función de la conciencia, es muy diferente a como la palabra de Dios nos enseña lo que es nuestra conciencia. Y la conciencia es una facultad racional. Ayúdenme, por favor, interna, que da testimonio de nuestro sistema de valores. La conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. La conciencia no opera en nosotros como un juez o como un legislador. La conciencia opera como un testigo acerca de lo que creemos sobre cualquier asunto. En Romanos 2:15 dice: los gentiles no creyentes, se refiere a esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Así que todos los seres humanos aquí en este planeta fueron dotados con una conciencia. Pueden comprender lo más básico de la vida acerca de lo que está bien y acerca de lo que está mal. Esto no quiere decir que todos los seres humanos obedezcan a la conciencia. La conciencia es un sistema de alarma acerca de los valores que entendemos y que aceptamos como ciertos o como falsos, o lo que aceptamos como verdadero, como bueno, como correcto o como incorrecto. Pero no la figura que hemos visto acerca de la conciencia en el mundo. Ustedes saben de lo que voy a hablar. El diablito que está aquí en un lado y el angelito que está acá. Es como si el diablito te está diciendo: haz esto, esto, y el angelito: no hagas eso. Esa es la forma en que el mundo ve la conciencia. Pero más que nada, entonces, es la conciencia un vigilante de lo que hemos llegado a creer. Y cuando nosotros violamos nuestra conciencia, sentimos esa punzada dentro de nuestro corazón, y la conciencia es como
el- los sensores de dolor en nuestro cuerpo. La conciencia es a nuestra alma lo que los sensores de dolor son a nuestro cuerpo. Ahora, veamos otro punto acerca de la conciencia. Esto es apenas una introducción. La conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada, renovada y gobernada por Dios. La conciencia es una guía confiable para todos los seres humanos siempre y cuando sea informada y renovada y gobernada por Dios. Lo que hace que algo sea un pecado no es simplemente estar fuera de la alineación de mis valores. ¿Por qué digo eso? Porque un día una reportera entrevistó a quien fue presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Obama, y le preguntó acerca de cuestiones de la fe. Le dijo: ¿qué es para usted el pecado?, le dijo. Y él dijo: cuando violo los valores en los que creo. Aunque tiene una serie de errores espantosos teológicos, esa declaración tiene algo, un poco de verdad. Lo que hace entonces que algo sea un pecado no es solamente cuando nos desalineamos con nuestros valores, sino cuando elegimos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Así que nuestra conciencia solamente es confiable cuando no nos lleva a elegir nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Es importante. Inclusive la conciencia, tu conciencia, mi conciencia, ya hablando de personas creyentes, puede hacer que cuestionemos alguna interpretación particular de la Escritura, de alguna porción, pero nuestra conciencia nunca va a poder juzgar legítimamente a Dios y a su santa palabra. Cuando nos encontramos pensando y vemos un versículo, una porción, decimos: ¿realmente Dios dijo esto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ven y quisieran que Dios hubiera dicho otra cosa que lo que estamos leyendo ahí. Preguntamos: ¿realmente Dios dijo eso? ¿Es lo que quiere decir esto? Cuando la Escritura dice claramente que así fue. Así que cuando pensamos eso, debemos de saber algo: que no es Dios quien está haciendo esta pregunta, sino es la serpiente. Con que Dios les ha dicho esto, Dios ya había dicho algo. Pero cuando cuestionamos lo que Dios dijo, entonces ya no es Dios quien lo está cuestionando, es el enemigo. Veamos esto, un ejemplo acerca de la violación de la conciencia. Primero, nuestra conciencia. Imagínese que usted sale de su casa y camina por la banqueta, por la casa de su vecino, y ve una cartera tirada. Y piense: ok, usted conoce al Señor, conoce la palabra. Yo no sé si le ha pasado alguna vez, pero usted se encuentra una cartera tirada y la ve. Lo primero que hace es voltear a ver a quién la está viendo. Entonces no hay nadie. O te la llevas pateando hacia tu casa y luego metes un gol hacia tu cochera o lo que sea y la agarras rápidamente. Ves que hay dinero, lo sacas y lo metes en tu bolsa y te sientes algo complacido porque sacaste dinero de esa cartera que te hallaste, y en tu mente pensaste: quizás se le cayó al vecino, pero me importa un comino, necesito dinero. Pero la cuestión es que
revisas esa cartera y te das cuenta que nada más y nada menos era tu propia cartera que se te había caído. Ahora, la pregunta crucial es aquí: ¿pecaste por sacar el dinero de la cartera y embolsártelo? ¿Pecaste? Claro, porque tú bien sabes el mandamiento que Dios escribió en tu corazón, tu conciencia: es pecado robar. Y tú tuviste toda la intención de violar ese mandamiento, aunque descubriste posteriormente que la cartera era la tuya propia. Violaste tu propia conciencia, violaste el sistema de valores en el que tú te sueles manejar. Ahora dices, pero pues realmente al final de cuentas no robé. Quizás al final de la cuenta verdaderamente no robaste porque era tu propio dinero, pero la intención en tu corazón fue quebrantar un mandamiento, hacer a un lado a Dios y decir: voy a hacer lo que yo quiero, no lo que mi conciencia me dice. Amén. Si hacemos algo que creemos que es pecado, incluso si estamos mal informados, somos culpables de eso. Voy a repetir esa declaración. Si hacemos algo que nosotros creemos que es pecado, incluso si estamos mal informados acerca de eso, es pecado, porque Dios puso esa conciencia ahí para que la respetemos. Ahora, somos culpables de hacer algo que creemos que es incorrecto, actuando en contra de nuestras conciencias. Y esto es un principio muy importante. Lutero, el reformador, hizo una declaración así: no es seguro ni saludable actuar en contra de nuestra conciencia. Nunca. Hay otro teólogo que dice: la conciencia puede excusar cuando debería acusar, y también puede acusar cuando debería estar excusando. ¿Está clara esa declaración? Porque la conciencia responde también a cómo la has informado, qué información tienes, cómo se alimenta tu conciencia. La conciencia puede estar acusándote acerca de algo que realmente Dios nunca dijo que era pecado, pero tú tienes una información y ahorita vamos a entender que te dice que eso es pecado aunque no lo es. O podría tu conciencia decirte: no te preocupes, eso no es pecado, cuando sí es pecado. Algunos los alcanzo a ver como los chifladitos. Y entonces, paciencia. Y es cierto que debemos de desafiar las interpretaciones correctas de la Escritura con mucha cautela, pero nunca, y ahorita voy a ampliar más esto, nunca debiéramos animar a alguien a hacer algo que viola su propia conciencia. Este es un principio fundamental que está en 1 Corintios 10 y en Romanos 14. Si es una persona que no ha madurado en la fe, que tiene una conciencia muy sensible, debemos de tener mucho cuidado de decir: tú no te preocupes, eso no es pecado. Pero esa persona siente que no debería dar ese paso. Nunca debiéramos hacer ese tipo de sugerencias o animar o impulsar a que se haga algo que viola la conciencia de esa persona. Número 3, reafirmando algo y añadiendo más: la conciencia debe de estar subordinada e informada por la palabra revelada de Dios. Así que la conciencia no puede ser nuestra autoridad ética final, ya que a diferencia de la palabra revelada de Dios, la conciencia puede ser variable, falible e influenciada por la cultura. Recuerdo que hace años, cuando estábamos en el instituto, mi esposa y yo, nos pasaron un video de unos misioneros. Estos misioneros estaban tratando de alcanzar a una tribu de esos que todavía utilizan flechas y ese tipo de cosas. No recuerdo dónde fue.
Y se esforzaron en enseñarles el evangelio, la cruz y todo eso. Pero cuando llegaron al punto en que les narraron acerca de Judas, cómo traicionó a Jesús, el predicador estaba bien apasionado y muy compungido, tratando de comunicar lo feo de la traición. Y ellos se soltaron riendo y se levantaron muertos de la risa todos y se fueron, dejaron al predicador. ¿Qué pasó? Después él investiga, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué? Investiga y dice, es que la traición en esta tribu es algo que se celebra, no es algo por lo cual hay que lamentarse. Ellos disfrutan traicionar y se les hace divertido traicionar, no es algo que consideren que está mal. Y este misionero se agüitó, y ahora ¿cómo le hago? Porque su conciencia estaba mal informada. Para ellos no era absolutamente nada malo, dañino traicionar a alguien. Así que la traición era el pan de cada día y era un gozo, un deleite, un placer traicionarte. Así que, número 4, actuar deliberadamente contra la conciencia siempre es pecado. Actuar deliberadamente contra la conciencia es siempre un pecado. Debemos de decir que la conciencia del cristiano está obligada y atada solo por lo que la Biblia manda o prohíbe, o por lo que puede legítimamente deducirse de un principio explícito, bíblico. Ahora, ¿pero qué si estamos equivocados acerca de lo que la Biblia manda o prohíbe? ¿Qué si nuestra interpretación es equivocada acerca de algún punto de que Dios mande o prohíba algo? Vamos a decir que leemos la Biblia y no estamos muy bien informados, no tenemos mucho entendimiento y llegamos a la conclusión de que todo tipo de baile es pecaminoso. Quiero que escuchen con atención, no estoy por defender si es bueno o malo bailar, solamente estoy poniendo el ejemplo de que alguien llegó a la conclusión de que todo tipo de baile es pecaminoso. Así que si yo llego a esa conclusión, no, por lo que veo todo baile es pecaminoso. Entonces llego a la iglesia y veo a los hermanos bailar. Pecado, pecado, pecado. Y si me pongo a bailar, voy a pecar, porque he llegado a creer que Dios prohíbe todo tipo de pecado. Si es una mujer la que llegó a esa conclusión y su esposo la agarra en la casa, vente, vamos a bailar una rolita aquí, y ella dice, no, acabo de descubrir que eso es pecado. Es una interpretación probablemente desproporcionada que a ella le ha afectado en su conciencia. Entonces todo tipo de baile lo va a filtrar a través de esa percepción desproporcionada de lo que ella cree que Dios dice acerca del baile. Número 5, la conciencia también puede ser apagada o insensibilizada por el pecado reiterado. Si repetimos nuestro pecado con el tiempo, el rechazo de la autoridad de Dios se convierte en un reflejo automático. Tú sabes que algo es pecado, tu conciencia te acusa, pero tú sigues haciéndolo. ¿A algunos les ha pasado esto? Se levantan en la mañana, es decir, más bien se propone levantarse en la mañana a las 5 de la mañana, poner el despertador a las 5, ¿y qué dices? 10 minutitos más, y te quedas y vuelve a timbrar, 10 minutitos más, y vuelve a timbrar, y extraordinariamente esa tercera vez ya se oye más lejos la alarma.
Dice, 10 minutitos más. Y vuelve a timbrar. Y ya no la escuchaste. Y dices, ¿qué rayos? Nomás me quedé 10 minutos dormido y pasó 2 horas. Se insensibilizó esa parte de tu cerebro porque no obedeciste al timbre de la alarma. Así es, nuestra conciencia no la respetamos y seguimos cometiendo aquello en lo que nuestra conciencia nos dice: tú siempre has sabido y has creído que esto está mal, pero aún así lo has hecho. Y de repente, tú siempre has sabido y has creído que eso está mal. Tú siempre has sabido y has creído que esto que está mal lo hace. Y finalmente ya no escuchas nada. Es muy parecido a la voz del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo sumamente peligroso, porque aunque tú no creas que es pecado y lo sigues haciendo, tu conciencia se ha adormecido, se ha insensibilizado, y tú perpetuarás un pecado por largo tiempo y cosecharás un fruto muy, muy amargo. Y la persona así, nada ni nadie la puede hacer despertar, aparte de un milagro de la misericordia de Dios. Hablando de los no creyentes, la Escritura dice que por naturaleza conocen ciertos principios de Dios, ciertos atributos de Dios, y saben muchas cosas que no están acorde al carácter de Dios, y aún así lo hacen. Empiezan a negar ese conocimiento que Dios en su misericordia les da a todos los seres humanos. Algo de luz, saben de Dios, saben de sus atributos y saben en su conciencia que no deberían hacer tal cosa o deberían hacer. Nadie les ha dicho, solamente esa luz que Dios le permite a todos los seres humanos para descubrir la senda hacia Cristo, simple y sencillamente la apagan, se resisten y van en pos de sus deseos. Pablo dice, hablando de esta actitud, que nuestra injusticia, nuestra falta de obediencia a lo que es recto, suprime la verdad. Es decir, conoces la verdad, pero tú insistes en pecar, en hacer lo contrario, y va a suprimir la verdad, dice Pablo. Y esa gente piensa que es sabia, pero es necia, es tonta. Entonces, por su pecado persistente, Dios los suelta a sus delitos y pecados, y la luz que tenían se vuelve tinieblas. Eso dice en Romanos capítulo 1, 24 y siguientes. La conciencia también puede ser, debido a que está mal informada o una falta de comprensión de las verdades de la Escritura. Escuche bien, todo mundo tiene lagunas en su comprensión de la Escritura, en una o en otra área, y a causa de esa falta de comprensión puede producir un sentimiento de culpa, de vergüenza y de temor desproporcionado. Y más aún, escuche bien, cuando te topas a personas que piensan que son muy maduras y le dicen a esa persona: no, definitivamente eso es pecado, cuando la Biblia no ha dicho que sea pecado. Entonces es pecado contra Dios. Y la verdad de fondo es que no ha pecado, pero esa persona reforzó un conocimiento equivocado en esa persona. Nunca debemos de legislar en la vida de los demás en lo que Dios no ha legislado, porque entonces estamos actuando como legalistas, poniendo cargas sobre la gente acerca de cosas que no ha dicho, sino que es una percepción personal nuestra. Jesús está comiendo con sus discípulos y los fariseos vienen y le dicen: maestro, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como nos han enseñado nuestros antiguos padres? Yo creo que Jesús ve la mugre en sus manos y se lame para que le dé más coraje.
Pues habrá dicho tu abuelita o la mamá de Tarzán que hay que lavarse las manos porque eso es pecaminoso si no te las lavas. Pero Dios nunca dijo eso. Jesús provocaba un poco esto a propósito, lo hacía a propósito para hallar oportunidad de redirigir su conciencia hacia la obediencia de lo que Dios sí había dicho. Cuando tú le dices a alguien, no, eso es pecado, debes de tener absoluta certeza de que Dios ha dicho que eso es pecado. Porque entonces eres legalista, tienes un código de lo que debería de ser y lo que no debería de ser, y lo quieres imponer a otras personas. Tienes que tener mucho cuidado de no convertirte en fariseaco. El otro extremo es volverse un libertino y querer hacer todo lo que queremos. Finalmente estamos bajo la gracia. Madurar en la fe y en la comprensión de la verdad hace que nuestra conciencia se fortalezca y no siempre seamos personas con una conciencia débil que se escaman ante cualquier cosa que ni siquiera es pecaminosa, o finalmente ceden a cualquier cosa que no parece pecado pero tiene apariencia de mal, aunque le dicen no, no es pecado, y vas detrás de ello. Todos necesitamos madurar en nuestra conciencia, amén. Ahora, veamos esto. ¿Qué es el pecado? Hay muchas buenas definiciones en la Escritura, pero hay una que nos deja sin la posibilidad de hacer una lista de lo que es nuestras preferencias, de lo que creemos que sea correcto o no. Los cristianos no vivimos por un código, una lista de no debes de hacer y sí debes de hacer. No es lo que Cristo trajo. Romanos 14:23 dice: todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Todo, absolutamente todo acto, actitud que sean debidos a una falta de confianza en Dios, a una falta de convicciones firmes en la verdad, es pecado. No importa cuán moral nos parezca, si no procede de la fe, de una convicción cierta apoyada en la verdad, es pecado. Porque Dios mira el corazón y mira la intención de lo que la gente hace. Todo lo que no procede de una correcta convicción en Dios, en su verdad, es pecado. Eso arruina tu listita de no debes de hacer esto. Sí, hay cosas que evidentemente son pecados y que no puede negarse. Pero todos tenemos nuestra listita fariseaca acerca de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y tenemos que tomar esa listita fariseaca que nos hemos inventado y nos hemos impuesto y le queremos imponer a los demás, y entonces profundizar en esto que el Espíritu Santo. Amigo, haz a un lado tu lista y vamos a ver qué significa lo que Pablo dice: todo lo que no procede de fe es pecado. Todo aquello que no está apoyado en una convicción profunda en la verdad de lo que Dios ha dicho, y vas y lo haces, por más noble y bueno que parezca, es pecado, es una ofensa hacia Dios. Porque uno, dice la Escritura en Romanos 14:2-3, y aquí está el contexto en el que se habla de todo esto de la conciencia y de la libertad del creyente. Dice: uno tiene fe o uno cree en que puede comer de todo, pero el que es débil, el que tiene una conciencia débil, no correctamente bien informada, solo come legumbres. Era una cuestión de si era correcto comer carne sacrificada a los ídolos o no. Voy a darles rápidamente el contexto histórico de esto. Había templos paganos donde la idolatría era el pan de cada día, y había dioses falsos a los que les ofrecían reses, animales, y luego esta carne
tenía dos posibles destinos: se la comían en los festines idolátricos, o la llevaban a una carnicería que estaba adherida a esos templos idolátricos. Por eso Pablo dice: uno cree que puede comer de todo, pero el que es débil come solo legumbres. Su conciencia le dice: no puedo comer esta carne ofrecida a los ídolos, voy a comer mejor legumbres para no arriesgarme y no contaminarme. Así piensa él o ella. Luego dice esa porción, dice: si un no creyente, y estás hablando en aquel contexto personas idólatras que adoraban ídolos, que ofrecían carne, si un creyente, un no creyente te invita a comer a su casa, dice: de todo lo que te sirva, come sin problemas de conciencia. Está hablando a gente que sabía potencialmente de dónde podría venir esa carne. Come. Te sirvió una pierna de puerco asada, unos chamorros de puerco mantecosos y huelen bien ricos. Cómete todo, no preguntes: oye, ¿le ofreciste a los ídolos esto? No preguntes nada. Dice: pero si hay otro hermano que te acompañó y te dice: no te comas eso, fue ofrecido a los ídolos, ya te echaban a perder el festín. Porque Pablo dice: a causa de ese hermano no comas. A causa de que te dijo esto ese hermano, que es débil en la conciencia, que es más sensible, no sensible positivamente, hipersensible, no maduro, no comas. Y luego dice esta porción, Pablo aclarando, él no resuelve como nosotros quisiéramos resolver, pero dice: yo sé y estoy convencido. Está hablando de su convicción como apóstol, no es cualquier persona, en el Señor Jesús, de que nada es inmundo, hablando de las comidas, nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, que algo es malo, que algo está contaminado, lo es, porque su sistema de valores, su inmadurez le dice: esto es inmundo, esto está contaminado, esto no debería yo de tocarlo ni hacerlo. Para esa persona lo es, y Pablo nos invita a respetar la percepción de esa persona. Dice: porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Si abusas de tu libertad que tienes, porque sabes que nada está contaminado, estamos hablando de áreas grises, no estamos hablando de pecados claramente declarados en la Escritura. No es de blanco y negro, áreas grises. Si vas a esa comida y este tipo te dice: oye, no comas, esto fue ofrecido a los ídolos, y se persina y todo, ¿no? Alguien que no considera la debilidad de su hermano va a decir: no te preocupes, esto no es malo, tú éntrale. Esta persona que es débil en su conciencia va a ser contristado, y más adelante dice: lo vas a hacer tropezar y lo vas a hacer que se pierda. Porque ya no estamos hablando de nuestra conciencia, sino respetar la conciencia del hermano que es débil en su conciencia. Ya no andas conforme al amor. Versículo 21 dice: gracias. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Pablo no resuelve esto: bueno, miren, para quitarnos de problema,
todos vamos a comer carne sacrificada a los ídolos y todos vamos a beber vino para que nadie se enoje. Y todos vamos a hacer cualquier cosa que Dios no regula, aunque muchos se sientan mal, muchos su conciencia sea débil. Vamos a hacerlo todos, no, olvídense. No, Él dice: tú que eres maduro, tú puedes dar un paso atrás y evita aquello, cualquier cosa que pudiera hacer tropezar a alguien. Quiero decirles algo. Soy bien chillón, pero no voy a llorar ahora. Hace tiempo hice una declaración aquí y no voy a cambiar esa declaración, solamente voy a aclarar esa declaración que hice, porque muchos la tomaron de una manera mal, equivocada. Yo dije: nadie se va al infierno por tomarse una cerveza. Dije esa declaración. ¿Cuántos estaban cuando lo dije? Yo no estaba, mentirosos. No se crean. Entonces algunos dijeron: el pastor anda promoviendo que tomemos cerveza, y se fueron de la iglesia. Me dolió mucho, porque no fui sabio al compartir eso. Cometí el error que Pablo no cometió. Otros tomaron por excusa de decir: órale, qué padre, ya nos dejan tomar y emborracharnos, no le hace. Una no es ninguna, ¿verdad? Y lo tomaron equivocadamente. Y no consideré que había personas con una conciencia débil, que su conciencia fue lastimada por esta aplicación errónea de mi información. No tengo permiso de violar la conciencia de nadie, y pido perdón en verdad por eso. No voy a decir: adelante, pueden tomar lo que quieran. No voy a decir: está prohibido tomar. Puedo decirte: ¿qué te dice tu sistema de valores? ¿Qué te dice tu sistema de fe hasta ahorita? ¿Y qué te dice el Espíritu Santo acerca de ese tipo de decisiones? ¿Cómo estás manejando la conciencia de los que están a tu alrededor? Pablo dice: es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Hacer nada puede haber muchas cosas que son áreas grises. Así que lo que Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo en ese capítulo, es redefinir el pecado por estas personas. Y el pecado no puede ser definido, vuelvo a decir, en términos de simples actos de comer o tomar. No puede ser definido así. El pecado debe de ser definido por su raíz. El acto de comer carne puede ser o no pecaminoso. El acto de beber o no beber puede ser pecaminoso o no. Depende de si brota de un corazón de amor, y mucho más que eso, de una genuina fe, de una genuina convicción. ¿Estás convencido de esto? Ten cuidado cómo manejas tu libertad. ¿Estás convencido de que eso es pecado? Porque la Biblia lo dice. Ten cuidado cómo lo comunicas a otros. Porque dice en el versículo 22 y 23: la fe que tú tienes, la convicción que tú tienes acerca de esas áreas, escuche bien, dice: tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. La fe que tú tienes, la convicción que tú tienes, tenla como algo entre tú y Dios, no como algo que quieres imponer a alguien. La fe que tú tienes, la convicción que tú tienes, tenla como algo entre tú y Dios. Dios te libera de eso. No sientes culpa de hacer eso. Ok,
ten mucho cuidado de no presumir tu libertad a costa de lastimar la conciencia de otros. Ten mucho cuidado de no presumir esa libertad a costa de lastimar la conciencia de otros. Pablo escribe allá en 1 Corintios, dice, capítulo 10, no permitan que su bien sea vituperado. ¿Qué quiere decir? No permitas que nadie hable mal de tu libertad. No permitas que nadie murmure acerca de tu libertad. Es decir, no dice que le cae en la boca, sino que no des ocasión para que la gente murmure acerca de la libertad que tú tienes. Así que Pablo dice que si tu fe te libra de sentirte culpable acerca de estas áreas, dices, comer carne o lo que sea que no está perfecta y absolutamente regulado por Dios, claramente, entonces, si esa convicción te libra de sentirte culpable, estás plenamente convencido, porque el que duda y va detrás de eso, peca. Pero si estás plenamente convencido que aquello que quieres hacer no es pecado, entonces solamente ten cuidado que no uses tu libertad para presumir esa libertad y lastimar de pasada la conciencia de otros. En 1 Corintios 10:29, me regresa César, por favor, de ahí. Dice la escritura ahí, no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Una vida egoísta solamente dice, pues yo no me siento mal, que digan lo que les dé su gana a los demás, es mi libertad en Cristo. Estás buscando solamente tu bien y no el bien de los demás. Coman ustedes de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el mundo entero, todo lo que hay en él es del Señor. Ya esta porción que les había dicho ahorita. Bien, en 1 Corintios 10, 29, 32 dice acerca de esas elecciones que hacemos, no digo que ustedes piensen que no se debe de hacer, sino que la otra persona supone que ustedes no deberían de hacer eso. Eso es crucial en nuestras relaciones con los demás, porque la iglesia está conformada por gente madura y gente inmadura. Entonces, alguno podría preguntar, dice en el versículo 29, ¿por qué ha de ser juzgada mi propia libertad por lo que otra persona piense que esté mal? Pablo dice eso, adivinando el pensamiento de muchos. Pero si doy gracias por lo que como, si tengo la plena convicción de que no está mal, ¿por qué se me ha de criticar de hacer esto que no es pecaminoso? Porque lo importante, versículo 31, es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o hacer cualquier otra cosa. Me da una risa, honestamente, que cuando voy a una boda, todo está tranquilo mientras estoy sentado ahí. Me salgo, parece que me están vigilando, y me doy cuenta que empezó el rebane. Ya se fue el pastor, como si yo fuera qué. ¿Por qué? Me ha ocurrido muchas veces. Porque la gente quiere violar su conciencia o piensa que yo soy una persona de conciencia débil que los va a condenar y va a pedir que caiga fuego del cielo para que los consuma. Ay, ya se fue el pastor, ya los oigo. Ahora sí, pongan el rock and roll.
Están violando su conciencia los que piensan así. ¿Para qué hacer eso? Si van a bailar, bailen, a mí qué me importa. Es su decisión. Cada uno, dice Pablo, va a dar cuenta de sí, si violó su conciencia o no. Amén. Versículo 32. ¿Qué dice ahí? Me encanta, me voy a sentar poquito. No hagan tropezar ni a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los de la iglesia de Dios. ¿No nos parece claro ese versículo? No hagan tropezar ni a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. Ok, un cristiano dice: me gusta la carne de puerco y Dios me liberó. Pues no invites a judíos y cómete ahí la carne tú solo, con los que tienen una conciencia madura. Si vas a tener una fiesta en la que piensas que vas a hacer de tropiezo con lo que vas a hacer, no invites a la gente que va a ser lastimada por lo que tú vas a hacer. Pero si va a haber no creyentes y vas a hacer cosas que van a lastimar a los no creyentes y van a interpretar mal lo que tú estás haciendo, piénsalo dos veces. No sea vituperiado tu bien. No des pie para que otros tropiecen y luego hablan mal de la reputación que tú como creyente tienes. Eso es un principio de vida que nos va a traer mucha, mucha paz. Ve lo que dice la siguiente porción, estoy casi por acabar. Dichoso el que no se condena a sí mismo por lo que aprueba. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esto es con lo que empecé. Si tú dices: pues yo creo que esto está bien, pero lo haces y te sientes terriblemente mal, te condenaste. Esto no quiere decir que te fuiste al infierno. Quiere decir que incurriste en una falta y vas a responder ante Dios por esa falta. Dichoso el que no se condena en lo que aprueba. Hello. Dichoso el que no se condena en lo que aprueba. No, yo no condeno a los que bailan en sus bodas, ¿de acuerdo? Pero tampoco los voy a alentar a que bailen. No voy a condenar nada que Dios no condena, pero sí necesitamos entender estos principios de cuidar el corazón de la gente que está alrededor de todo lo que hacemos. Haces una carne asada allí al frente de tu casa y yo no sé si mataste al marrano de una forma o vas a echarle cerveza o lo que sea. No me interesa dar recetas de cerveza o no cerveza. Me interesa es qué tanto amor tienes por la gente a tu alrededor para no condenarte a ti mismo en lo que apruebas y para no ser de tropiezo a los que están ahí y para no exponerte a que hablen mal de ti. El asunto es cuidar el corazón de los que están a nuestro alrededor, cuidar nuestra conciencia y la conciencia de los demás. Así que sé sabio en las decisiones que vas a tomar. Sé sabio en tus elecciones. Este versículo a mí me mata. Si tú vas detrás de algo que tu conciencia te taladra, detente. Porque todo pecado surge de la incredulidad. ¿Qué es lo que lleva? Este pensamiento lo leí del pastor John Piper. ¿Qué es lo que lleva a una persona a actuar, a tomar un curso de acción en algo que sabe que al final va a lastimar a otras personas, va a lastimar la conciencia de otras personas? ¿Qué es lo que mueve a esa persona a hacerlo y correr el riesgo de lastimar la conciencia? Esto no es rollo mío, pero me iluminó la cabeza. ¿Por qué alguien ignora
el hecho de que va a lastimar a alguien solo por ir detrás de algo que quiere hacer. Y no estoy hablando de algo esencialmente pecaminoso, solamente voy a lastimar la conciencia de alguien que pudiera sentirse decepcionado en su inmadurez, darse la media vuelta e irse de la iglesia, irse al mundo, que al cabo son igual que yo. Esa es la descripción que hace mucha gente. Aquí va una respuesta. No hacemos las cosas que hacemos en esa dirección porque pensamos que nos va a hacer sentir bien, felices. No hacemos eso porque no es que si no lo hago no voy a ser lo suficientemente feliz. Mi vida va a ser miserable si no hago eso. Más vale pedir perdón que pedir permiso, dicen. Piensa. ¿Y por qué la incredulidad es la raíz de esto? Porque no creemos que Dios tenga un propósito mucho más gozoso y feliz para nosotros, aparte de la idea que nosotros creemos que nos va a hacer feliz a costa de lastimar la conciencia de otros. ¿Me expliqué? Digan que sí o digan que no. ¿Crees que vas a ser muy feliz por hacer eso, aunque la gente sea lastimada? Su fe, su convicción sea lastimada, porque estás desechando la realidad de que Dios tiene algo mejor en ese aspecto para tu vida, que va a bendecir tu vida y va a bendecir a la de los demás. Piensa en eso. El que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Y voy a acabar con este pensamiento. Todo lo que los no creyentes, los que no son creyentes verdaderos hacen es pecado. Todo. No hacen cosas buenas, todo. ¿Por qué? Porque no fluye de una fe verdadera. Eso no es idea mía. No, si yo conozco un narco que da despensas a los pobres. Todo lo que no fluye de la fe es pecado. No, yo conozco a un inconverso, es más, adora la Santa Muerte y se me ha ponchado el carro y me ayuda. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Y aquí va la explicación, la justificación de lo que te estoy diciendo. Dice ahí en Isaías 64: y saliste al encuentro, le está hablando al Señor, del que con alegría hacía justicia. Justicia quiere decir lo correcto, lo recto. De los que se acordaban de ti en tus caminos. Esas son las personas que tienen una fe genuina. Dice: he aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Aquí va. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son buenas obras, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué? ¿Cómo una justicia, como una buena obra puede ser un trapo de inmundicia? Un trapo de inmundicia es un ejemplo de lo que voy a decir, pero es algo peor. Es con un trapo con el que limpian el vómito de los borrachos. Nadie se lo pone de sombrero, ¿verdad? Todas nuestras buenas obras son un trapo de inmundicia, porque están basadas en el hecho de que creemos que podemos hallar favor delante de Dios por nuestras buenas obras. Esto sería, la comparación que voy a hacer es tan pequeña con la magnitud de la ofensa hacia Dios por nuestra incredulidad. Pero tú le debes al banco, a Bancomer, le debes $20,000 y no tienes para pagarle. Y vas y te ofreces a limpiar los vidrios y a barrer la calle. Y dices: ¿ya está saldada mi cuenta? ¿Ya se balanceó más o menos?
y te llaman a la cárcel porque no pagas. Señor, usted debe 20,000 pesos. No, no creo, porque yo les barrí durante un mes la calle, les lavé los vidrios, debe de estar balanceada la cuenta. No, aparte de los $20,000, los intereses se acumularon. Usted no puede pagar lavando vidrios la deuda que ha acumulado. Pero he hecho buenas obras. Dios, he hecho buenas obras. Nunca pusiste tu fe en Jesucristo y nunca las cosas que dices que son buenas brotaron de tu amor por Dios y de tu confianza en lo que Dios hizo por ti en la cruz. Son asquerosas, son repulsivas, porque comparadas a estas obras que quieren comprar gracia, que quieren comprar perdón, es basura comparado con lo que Cristo hizo. O ponemos nuestra confianza en Jesús y todo lo que hacemos fluye de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, o fluye de nuestra propia autojusticia. Por eso todo lo que procede de la incredulidad, de la falta de fe, es pecado. Si usted no tiene una relación con Jesucristo, si usted no ha puesto su confianza en Jesús y le ha confesado sus pecados, se ha arrepentido de ellos, y usted piensa que puede hacer obras y ganarse el cielo por ello, usted está ofendiendo a Dios seriamente, porque no cree que Él le puede salvar aparte de sus buenas obras. Usted está despreciando la ayuda que Dios ha enviado a través de Jesucristo, muriendo en la cruz por usted y por mí, pagando la deuda por sus pecados, por mis pecados, que usted no puede pagar con todas las obras del mundo. Es despreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Imagine que usted tiene un vecino, es buena onda, y usted se le poncha el carro, amanecen las 4 llantas ponchadas y está lloviendo, usted tiene que ir al trabajo. Y el vecino le dice: ¿qué, vecino? ¿Te doy un ride a tu trabajo? No, no necesito de tu ayuda, yo puedo resolver esto por mí mismo. Pero no tienes gato, no tienes llantas extras y no tienes dinero para ir a una desponchadora. Es una ofensa a ese tipo que tiene buena intención de ayudarte, pero la ofensa es proporcionalmente más grande según la dignidad de quien te está ofreciendo ayuda. Cuando alguien dice: no necesito a Cristo, no necesito, yo puedo salvarme a mí mismo, estás ofendiendo seriamente a Dios, y Dios aborrece la incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que surge de la falta de fe es pecado. Todo nuestro esfuerzo carnal, todas nuestras iniciativas que no surgen de una convicción acerca de quién es Él y quién es Jesucristo, lo que dice su palabra es pecado. Quiero animarte a que cierres por un momento tus ojos. Dice aquí la Escritura: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. ¿Por qué? Porque su conciencia se cauterizó, su conciencia se adormeció. Ya no les importaba a ellos invocar el nombre de Dios para que los salvara. Nadie se estaba apoyando en Dios, sino en sus fuerzas, en sus buenas ideas de hacer buenas cosas. Pero todo se convirtió en un trapo de inmundicia. Yo no sé cómo has recibido esta palabra.